Muy buenas noches. El día de hoy iniciamos, ¿no?, el panel número 2, que es de diseño en salud. Primeramente me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Consuelo Cano, actualmente estudiante doctoral en gestión estratégica y magíster en gestión y políticas de la innovación y la tecnología. Soy docente de cursos de diseño e ingeniería e investigadora y gestora tecnológica en laboratorios de investigación de la Universidad Católica. A la vez, tengo algunos estudios de transferencia tecnológica y en gestión de proyectos tecnológicos, con experiencia y participación en desarrollo de productos patentables e innovadores. El día de hoy tendremos una conversación en torno al contexto, perspectivas y proyecciones sobre la problemática de la salud en la región latinoamericana y los desafíos y oportunidades en su vinculación con el diseño manifestados a través de las múltiples dimensiones de la experiencia humana, colectiva y territorial, tanto a nivel privado como público. Y en esta ocasión nos acompañan los panelistas, ¿no? Josefina Bravo, Paulo Vela, Sandra Pérez y Fanny Casado, a quienes invito puedan, por favor, presentarse. Buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz de estar acá. Eso, le doy la pasada. Buenas noches a todos. Paulo Vela aquí. También feliz de estar aquí. ¿Tiene que ser una presentación larga o...? No, pensaba que de repente ustedes podrían realizar también su presentación formal, ¿no? ¿Ya? Por favor, Pablo, te invito a participar. Bueno, Pablo es bueno, yo tengo acá también el resumen de Paulo, pero no, ustedes si desean. ¿Puedo proyectar mi presentación si desea? ¿Sí? Claro que sí, ¿no? Ok, ya. A ver. Un momento. ¿No? Claro, Paulo es investigador en el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud e investigación investigador en salud, profesor de ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, Paulo. Sí, dame un momento, no sé qué. Hay un problema. No sé si alguien podría presentarse en ese entretiempo, por favor. Algo pasó. Hola, ¿cómo están? Si quieren, voy empezando yo. ¿Cómo están? Sí, por favor. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fanny Casado. Disculpe, estoy un poquito confundida con la... Mi nombre es Fanny Casado, soy profesora principal del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica. La experiencia, yo soy toxicóloga, tengo doctorado en toxicología, y un poco la relación que tengo con el diseño es desde que he entrado a trabajar en el departamento de ingeniería. Evidentemente siempre estamos interesados en generar nuevos productos y nuevos servicios, ¿cierto? Entonces, un poco la relación, mi formación no es diseñador industrial, pero el trabajo que hemos venido desarrollando me ha llevado justamente por estos caminos. Un poco la experiencia que tengo es a nivel de, por ejemplo, el año pasado hemos podido desarrollar trabajar con una empresa con la cual ellos tenían una serie de necesidades y requerimientos, y con ellos hemos podido desarrollar unos contenedores, poder mejorar el diseño desde el punto de vista más de mantener la seguridad biológica de muestras que se encontraban en el contenedor, y eso rápidamente se pudo implementar en la empresa. Otras experiencias que también tengo desde el punto de vista de diseño son aquellas que están orientadas hacia el desarrollo de
herramientas que permitan usar, por ejemplo, un menor número de animales de experimentación, ¿no? Y bueno, nada, esa es un poquito la experiencia que traigo conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Fanny. Creo que Pablo iba a hacer una presentación. Sí, sí, Pero- sí, disculpa. Bueno, principalmente lo que quería yo, ¿no? Iniciar este espacio, ¿no? Del panel 2 de diseño y salud, es iniciar con estas preguntas ¿no? Que son muy interesantes de abordar, ¿no? A través de cómo, como menciona la experiencia, ¿no? También de Fanny, ella no es diseñadora, específicamente diseñadora industrial, pero trabaja directamente con ellos, ¿no? A través de algunos proyectos, ¿no? Ligados a la ingeniería. Sí, Pablo. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Sí, rapidito, disculpen más bien el problema técnico. Yo soy Pablo Belantón, feliz de estar hoy en el CADI actualmente. Soy ingeniero mecatrónico de formación profesional, tengo una maestría en informática biomédica en salud global de la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente soy profesor a cargo de la Cátedra de Fundamentos de Biodiseño en la Escuela de Ingeniería Biomédica y también me desempeño como investigador tanto en la universidad como en el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e Investigación de Salud. Participo activamente en 2 comunidades internacionales, una de ellas es Royal Academy of Engineering de Reino Unido y la otra es Engineering for Change de Estados Unidos, que busca crear proyectos para tener todo tipo de impacto, sea en salud, sea ambiente, o sea el campo de la energía. Y mi expertise va más por el lado del Internet de las Cosas Médicas, es esta ciencia que combina un poco de la ingeniería de datos y el biodiseño para tener estos sistemas de hardware que puedan monitorear cualquier tipo de enfermedad. También me he formado también en gestión de la innovación, precisamente intentando llevar estas tecnologías al mercado. Una de mis primeras experiencias fue un sistema de monitoreo de succión para recién nacidos, que lo llamé SUHU, y fue durante mi tesis de maestría. Este dispositivo monitoreaba qué presión hacían los bebés al lactar para poder detectar dificultades durante la lactancia. Se probó en 30 bebés y pues quedó como un proyecto que se iba a continuar con el INS en el Instituto Nacional de Salud del Niño. El proyecto en el que trabajo actualmente es REST IoT, es un sistema de vigilancia remota de signos vitales. Fue creado durante la pandemia con financiamiento de la Royal Academy y pues actualmente estamos en el piloto con 10 pacientes de IRIS Lima Centro. También hay unos temas con los comités de ética que no están familiarizados con los dispositivos biomédicos. Esta es la versión final. Seguimos iterando sobre se volvió una especie de kit que es capaz de trabajar bajo diferentes entornos. Y el proyecto que diría que tiene más un componente de diseño es Health Recover. Es un sistema de análisis, gestión y seguimiento para la terapia post-accidente ACV, cerebrovascular. Tuvo financiamiento del Banco Mundial y se buscaba hacer un ensayo clínico, pero actualmente se ha reducido a un piloto nada más. Esta es la versión preliminar, y así, el lado izquierdo podemos ver la versión final. Y aquí hubo más un trabajo de diseño porque incluso se pensó en un empaque, en un usuario final, en un trabajo que precisamente fue de la mano con Consuelo Cano. Y pues estos son los 3 proyectos en los que me he enfocado en los últimos años y que aún espero que puedan llegar a buen puerto en los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesantes los proyectos, ¿no? En la biomédica en los cuales participas. Quizás otro de los panelistas, Sandra o Josefina, quisieran por favor presentarse. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Tengo también aquí una pequeña presentación que les voy a compartir. Yo soy bioingeniera, soy magíster en ingeniería biomédica y doctora en ciencias médicas. Soy profesora de ingeniería biomédica y también estoy a cargo de la línea de metrología y evaluación de desempeño de la unidad de dispositivos médicos. Y es un poco en este contexto que les voy a comentar la experiencia que hemos tenido en la parte de diseño. Tampoco soy diseñadora como lo comenta Fanny. De hecho, trabajo también de la mano con Fanny en varios de esos proyectos que les voy a comentar. Y hemos visto que el trabajo realmente multidisciplinario es el que permite concretar un diseño. Entonces, aquí les voy a mostrar, este trabajo lo hicimos durante la pandemia, empezando el 16 de marzo de 2020, que fue el proyecto de ventiladores mecánicos MASI, que se realizó en la PUC en conjunto con varias empresas.
Se fabricaron 350 ventiladores que tuvieron un camino más o menos como el que les voy a mostrar. El 12 de abril de 2020 se tuvo el primer prototipo y se empezó ya a hacer una cobertura mediática donde se mostraba que esto había sido realidad, al menos el primer prototipo. Allí empezamos a trabajar en la parte de validación que estuvo a mi cargo, la validación técnica de laboratorio, donde nosotros corroborábamos que efectivamente estos requisitos de diseño que se tomaron en un inicio, bueno, se cumplían. A partir de esto se realizó la validación preclínica que estuvo a cargo de Fanny, que me precedió hace un momento, y que efectivamente también estaba orientado a corroborar que el diseño había sido realizado de una manera apropiada. En este caso tuvimos que hacer en el equipo de trabajo, que fueron más de 120 personas, diseño electrónico, mecánico, también la parte de las pruebas de validación, tanto clínicas como preclínicas, entre otro tipo de trabajos. Aquí pueden ver un poco las imágenes de la planta de producción que construimos en el Polideportivo de la PUC y en este se realizó la fabricación. Aquí tienen otras imágenes del día 8 de octubre de 2020 donde entregamos la producción y en esta imagen de la izquierda está, bueno, las personas que trabajaron conmigo en el laboratorio de metrología y validación y pudimos realizar este trabajo de corroborar técnicamente que los requisitos se cumplían. Aquí un poco ya la parte de ver cómo este diseño se materializó en un producto y finalmente en algo que pudimos llevar al mercado, a la realidad, y somos nosotros mismos quienes estamos aquí en estas fotos llevándolo a los hospitales y luego obteniendo resultados clínicos y también opiniones tanto de pacientes que pasaron por el ventilador como de otros diseñadores y científicos a nivel mundial que lo reconocieron. Tenemos también el concentrador de oxígeno COVOX, que fue otro proyecto que trabajamos durante la pandemia, que fue la fabricación de este concentrador de oxígeno, que además permite poder realizar un funcionamiento conjunto. Hicimos un diseño que permitió unir el desempeño de ambos para que el concentrador de oxígeno le pudiera dar, pudiera ser fuente de oxígeno para el ventilador mecánico y entre ellos puedan hacer una unidad de ventilación mecánica sin necesidad de una fuente externa. Aquí pueden ver también algunos de la parte de los diseños que se realizaron previos, que efectivamente tuvimos que trabajar con diseñadores que se encargaron ya nosotros les íbamos dando las ideas y ellos iban materializándolas. Aquí fueron un poco las etapas del desarrollo, desde la misma conceptualización del diseño, el escalamiento, la evaluación premercado y finalmente la etapa de transferencia tecnológica. Esto es lo que tuvimos como experiencia en la parte de salud y muy rápidamente, si me permites, un último proyecto es Smart Prevention, que es este producto que lo estamos realizando en conjunto con una profesora de diseño, de hecho, con Carmen, que de hecho también es organizadora del evento, y hemos tenido la experiencia de llegar a este producto que hemos ido construyendo poco a poco gracias a también algunas convocatorias de innovación de la universidad y permite realizar aquí la programación de citas con especialistas de bienestar, la programación también de citas de evaluación biomecánica y la generación de unos planes de bienestar a partir de todas estas variables que se evalúan y así hay un autoseguimiento de cómo se va cumpliendo estos planes de trabajo. Bueno, he aprendido un montón de la parte de diseño. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante, ¿no? Cómo los proyectos que llevan no solamente a raíz de, ¿no?, tu carrera, el trabajo en equipo, además la ensamble, todo el trabajo en conjunto con la universidad y hasta llegar, ¿no?, a sacar un segundo producto que también continúa con esta labor de poder dar salud, ¿no? Ahora invito a las siguientes panelistas, Josefina o Fanny, por favor. Voy yo con mi Por favor. presentación. Sí, Josefina, quizás. bienvenida. Gracias. Ok, bueno, muy cortito.
creo que quizás el enfoque que yo tengo en mi investigación y mi carrera profesional es un poco distinto, y cómo me relaciono con en el fondo el tema de diseño y salud un poco distinto a lo que hemos escuchado ahora. Anoté corroboración técnica, hardware monitoreo, desarrollo de nuevos productos, mantener la seguridad biológica. Yo yo soy diseñadora de información, yo me dedico a la investigación, la educación, y además trabajo como diseñadora de información, y enseño en el MA de Communication Design en el Departamento de Tipografía y Comunicación Gráfica en Reading. Entonces estoy situada en un ámbito que es 100% en base a la comunicación gráfica, y dentro de ello con un foco en cómo usamos el lenguaje, las palabras, la tipografía, las imágenes, los colores para comunicar información compleja de manera simple, que la gente la puede usar sin conocimiento previo. Entonces, en el fondo, mi relación con el diseño y salud tiene que ver con transformar efectivamente información relacionada a la salud para que los usuarios finales la puedan utilizar. Entonces, como para darles un ejemplo, este es un proyecto en que todavía estamos trabajando, en que nos pusimos a mirar, trabajamos con profesionales de diagnóstico, o sea, farmacéuticas y bioscientists, y estuvimos trabajando con ellos cuando empezó el COVID, porque ellos ya en la escuela de farmacia de la universidad ya estaban desarrollando nuevos productos que tenían que ver con los test rápidos, y en el fondo el test portable, ¿cierto? El que uno hace en la casa y la persona lo puede hacer solo. Y ellos ya habían identificado que en el fondo toda la documentación que va con estos tests tiene que ser súper clara para que las personas lo puedan hacer en la casa. Entonces nos pusimos a trabajar, a colaborar juntos, y empezamos a mirar en el fondo el test de COVID que estaba saliendo, que acá en Inglaterra por lo menos se distribuía libremente, pero con una perspectiva de que en el fondo el test portable es el futuro, ¿cierto? Porque simplifica muchos procesos que en un laboratorio toman mucho tiempo. Entonces, bueno, nos pusimos a mirar eso, y empezamos a evaluar con un panel de miembros, del público, digamos, cómo la gente usa las instrucciones de uso de estos tests, cuáles son las percepciones, si es que la instrucción tiene ilustraciones, tiene fotos, cómo se usan los videos, para qué la gente usa videos paso a paso, y para qué la gente usa la versión impresa. Nos pusimos a evaluar cosas más puntuales, o sea, cosas que son detalles, por ejemplo, tipos de flechas, ilustraciones con 2 manos, con 1 mano, sin manos, y para saber un poco qué es mejor, digamos, con qué podemos asegurarnos que vamos a simplificarle la vida a más gente posible. A partir de eso desarrollamos prototipos, después terminamos aplicando como en el fondo este template visual a nuestro trabajo con miembros de la industria, o sea, empresas que querían hacer este tipo de instrucciones. Y finalmente, este es otro de los resultados del proyecto, que desarrollamos un toolkit que le llamamos en el fondo, que es un documento que va junto con un pack de ilustraciones, y la idea es un poco transferir este conocimiento a la industria, ¿cierto? A las empresas que manufacturan estos tests, a gente que quizás está tratando de desarrollar documentación para estos tipos de dispositivos, y un poco explicar explicar la importancia de generar documentos que sean simples de usar para el público, ¿cierto? Gente que no tiene conocimiento específico y que es que finalmente quiere leer lo menos posible y quiere encontrar una documentación que sea fácil y clara de usar. Eso, ojalá que este proyecto que haya podido simplificar un poco mi vínculo al tema del diseño y salud, y ya sigamos conversando.
Muy interesante, Josefina, lo que nos muestras, porque como viste anteriormente, hay proyectos, ¿no? Físicos, pero ciertamente lo Exacto. que tú nos has mostrado, pues, Es solo como la el otro utilidad. lado, sí. Exacto, ¿cómo lo vamos a Sí, usar? Porque finalmente esto va a tener que tener usuarios, vamos a tener que vincularlos con esa actividad de paso, el paso a paso que nos acabas de mostrar exacto. inclusive, ¿no? Muy interesante que puedas vincular, ¿no? Desde tu experiencia con el diseño hacia estos otros diseños físicos y pueda hacer un funcionamiento más integral para el usuario. Muchas gracias. Por favor, continuamos entonces, ¿sí? Con Fanny. Sí, Consuelo, gracias. Bueno, nada, que ahora sí que voy a empezar con mi presentación un tanto más formal. Sí, una de las experiencias que tengo dos experiencias que quería compartir el día de hoy con ustedes. Una de ellas era con respecto a este contenedor de muestras semisólidas. Como decía, dentro del equipo hemos trabajado con Jennifer Wong, que es diseñadora industrial, y también con Midori Sánchez para este proyecto. Este proyecto fue financiado por ProInnovate y se trabajó con una empresa que se especializa justamente en la producción de todo lo que es plastiquería para el trabajo tanto clínico como de laboratorio, ¿no? Clínico propiamente para atención de pacientes también. Ahora, ¿por qué hemos trabajado ese proyecto? Era un proyecto relacionado con tuberculosis y con la toma de muestras. De más decir de que el Perú somos el segundo país de la región con mayor número de casos de tuberculosis. Y realmente hay muy poca innovación, a pesar que es una enfermedad muy antigua. Realmente, desde el punto de vista del mercado, es bastante difícil poder entrar con nuevos productos. Y un poco por ahí era por donde estábamos interesados con este proyecto. El contexto y la metodología que lo llevamos adelante fue porque vimos esta oportunidad en la cual la empresa estaba bastante interesada en ver qué cosa podíamos hacer para mejorar una serie de necesidades y requerimientos que sabían, que ellos sí habían detectado y que definitivamente ellos necesitaban apoyo. Justamente este es uno de los otros ejemplos de cómo nos gusta trabajar con las empresas, justamente, que finalmente son las que van a poner en el mercado este tipo de productos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue hacer un abordaje desde el punto de vista de trabajar estos requerimientos iniciales con diferentes perfiles de usuarios. Por un lado, se tenían a los no especialistas, que iban a ser los pacientes, los familiares de pacientes, y por otro lado, a los especialistas, que son los encargados del área de recepción, de transporte, y inclusive, ¿no?, de todo el ciclo de vida de este tipo de contenedores, ¿no? Desde que el paciente lo toma, bueno, desde que se guardan en un área médica hasta que el paciente lo recibe, lo usa y luego lo entrega al área de diagnóstico, ¿no? Algunos de los retos técnicos que se encontraban era, bueno, que desde el punto de vista del uso del contenedor no se acomodaba para personas que tuvieran manos, eh, por ejemplo, adultos mayores o niños pequeños. El precio todavía seguía siendo poco competitivo. Habían problemas durante el transporte que a veces se abrían, se derramaban. También justamente por el diseño, el agarre era complicado. Y otro tema que también tenía que ver era con que el colector solamente, esos colectores que normalmente se usaban eran pues colectores, digamos, para todo uso, ¿no? Entonces no eran específicos para esputo. Y también se había notado de que había una serie de problemas durante mientras se guardaban, ¿no? Entonces, hicimos una primera ronda de validación con los especialistas y no especialistas en base a un primer diseño que se hizo y ahí más o menos el 50.6% estaban satisfechos con el rediseño. Y vean cuán interesante era y cuán retador fue este trabajo, justamente porque estamos tratando de cambiar algo que está bastante bien establecido, ¿no? Y eso, creo que ese fue el principal reto, ¿no? Porque los usuarios simplemente no imaginaban que era posible tener un producto diferente. Y eso al principio puso un poco de barreras, pero creo que ya un poco con la segunda ronda de validación con usuarios, estos son usuarios independientes de los primeros, se llegó a un 90% de consultados que elegirían el nuevo diseño, y esto ha sido publicado en la revista, en la
en una de las conferencias de la IEEE, justamente especializada en tecnologías humanitarias, ¿no? Poco por ahí, ese es uno de los proyectos, creo que me hizo ver muchísimo más de cerca estos aspectos de el diseño y el uso que los pacientes pueden tener. Y estamos bastante orgullosos de eso porque ha podido ser rápidamente ubicado, ¿no?, en el mercado. Y este otro también lo hemos trabajado con una empresa. Este es un poquito más complejo como proyecto en sí, pero el diseño creo que es interesante porque nosotros empezamos pues con una problemática un tanto alejada del área del diseño, pero que nos llegó justamente hacia allí, y que lo que estábamos evaluando era Lender es una empresa farmacéutica veterinaria, y ellos están bastante interesados en justamente, ellos desarrollan nuevos productos orientados pues hacia la farmacéutica veterinaria, pero para hacer esto necesitan hacer una serie de ensayos, digamos, preclínicos con pollos de engorde, y no existen realmente muchas opciones a nivel de investigación, ¿no?, que sean alternativas al uso de animales. Sin embargo, sí existe mucha problemática con respecto a enfermedades y mucho interés por justamente tener herramientas que les permitan integrar esto. Más o menos aquí les pongo un ejemplo sin muy a grandes rasgos, que la idea es de poder generar modelos in vitro de manera que se use un menor número de animales cuando queremos hacer estudios de función o de caracterización bioquímica con estos fármacos, y que puedan ser luego llevados justamente a validación, ¿no? Y bueno, como se podrán ver aquí donde dice modelos in vitro, lo que normalmente existe pues está diseñado para otros tipos, está diseñado para ratones, para humanos, tiene una serie de limitaciones, no permite trabajar con otros tipos de células, y eso justamente nos llevó a diseñar un nuevo tipo de sistema de cultivo celular, y dentro de las diferentes cosas que se tuvieron que tomar en cuenta durante el diseño era pues esta habilidad de poder generar excitaciones mecánicas que lo acercan más a las cosas que uno normalmente estudia cuando se hace a nivel completo de animal, pero en este caso se podía hacer in vitro y con eso reducir drásticamente el uso de animales. Y aquí un poco la metodología que se empleó, metodología BDI, justamente se fueron trabajando diferentes prototipos. Aquí lo que puedo compartir con ustedes con respecto a ese prototipo, todavía está en trabajo y todavía lo estamos empaquetando, pero estamos también bastante contentos con el trabajo que se pudo hacer aquí. Y nada, eso es todo lo que quería compartir un poco sobre las experiencias que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias, Fanny. Muy interesante, ¿no? Como proyectos de diseño están vinculados con, en este caso, pues, no solamente la validación, sino también la parte de investigación y el desarrollo de cómo llevamos paso a paso una solución que parece nadie la había atendido todavía, ¿no? Totalmente, parcialmente sí, pero totalmente no, y está en proceso de seguir siendo atendida. Pero lo importante aquí a rescatar es que en los profesionales presentes, justamente que hemos tenido esta cercanía, ¿no? No solamente la parte del diseño, sino también la parte de salud, ¿no? Donde hemos podido realizar justamente ese tipo de trabajo interdisciplinario que enriquece tanto, ¿no?, a la investigación y también a la creación. Bueno, ahora que nos conocemos un poquito más y en el espacio que compartimos, ¿qué les parece si puedo pasar de repente con una pregunta hacia ustedes, y siéntanse libre, por favor, de participar? ¿No? Les comento. Desde el diseño, ¿no?, ¿qué estrategias creen ustedes, ¿no?, que necesitamos ejecutar para promover estas pruebas preclínicas y o clínicas? Justo Fanny nos comentó parte de ello, ¿no? Que permitan que estos dispositivos médicos, ya sea orientado a servicios y o sistemas en salud, ¿no? ¿No?, puedan ser logrados, ¿no?, en nuestro contexto. Ya saben ustedes, cuenten con los permisos necesarios para su desarrollo y manufactura con el propósito de la innovación. ¿Qué estrategias ustedes creen que podamos abordar? ¿Sí?
De repente nos quiere comentar algo. Sandra, sí te escuchamos. Consuelo, gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y de hecho yo también estoy dictando el curso de proyecto de biodiseño 2 en la carrera de ingeniería biomédica y esto es uno de los temas, de los primeros temas que abordamos con ellos y es que tienen que pensar cuando van a empezar a hacer el diseño de un dispositivo médico que debe de pasar por pruebas preclínicas, clínicas y requerimientos para poder ser aprobados para el uso con seres humanos. Los requerimientos básicos normativos son muy importantes, los estándares. Muchas veces, sobre todo nosotros tal vez como ingenieros, nos emocionamos con armar cosas, fabricar cosas, hacerlas funcionar y nos olvidamos de que existen unas normativas que debemos de cumplir para poder llevarlo al mercado. Entonces, lo primero, revisar cuáles son los estándares que debemos cumplir en cuanto a normativas técnicas y también en cuanto a regulación nacional, bueno, del país donde queramos comercializarlo. Y esto tenerlo en cuenta desde las etapas de concepción del diseño, porque lo que comúnmente vemos es que muchos desarrolladores terminan los dispositivos y cuando ya los tienen en modo de prototipo o producto se dan cuenta que no los diseñaron teniendo en cuenta esta normatividad. Entonces, lo primero es ver cuáles son esas normativas aplicables, tal vez referenciándose con otros dispositivos similares, buscando en ISO, IEC, también FDA o en el mismo DIGEMID a nivel nacional también hay regulación para que los diseños tengan realmente esa posibilidad de llegar al mercado. Sí, muy interesante lo que comentas, ¿no, Sandra? Y qué bien, ¿no? Que se aborde esa problemática desde que inician la carrera los estudiantes de bioingeniería, ¿no? Que en este caso biomédica, ¿verdad? Ingeniería biomédica. Bueno, quizás alguien más quisiera participar también de esta pregunta, porque es una pregunta así donde creo todos hemos podido participar directa o indirectamente, ¿no? Sí, yo creo que para sumar a lo que dice Sandra, creo que o sea, desde un punto de vista de formación de diseño, digamos, no de ingeniería biomédica, creo que en el fondo, gente llega al diseño de dispositivos, me imagino, por muchos distintos caminos, ¿cierto? No estamos hablando de gente que son diseñadores de formación, pero dentro de la disciplina del diseño tenemos muchos métodos justamente para que no pase eso, porque el diseño no existe en un vacío de creatividad, ¿cierto? Existe en una situación real de uso, cuando hay una situación de que tú vas a querer comercializar ese producto, como dice Sandra, hay que buscar la regulación. Asimismo, hay regulaciones para la documentación que tiene que ir con el producto. Además, tú puedes diseñar un producto fantástico que te permite mantener, no sé, pues mantener la seguridad biológica, etcétera, etcétera, pero si la persona no lo puede usar, no sirve para mucho. Entonces, hay como todo un ecosistema de cosas que yo creo que hay que tener súper claro, y un proceso en el cual, que ya se ha comentado en lo que llevamos de la conversación, en el cual muchos profesionales pueden aportar, porque el diseñador no es necesariamente el experto en todos estos distintos ámbitos, ¿cierto? Entonces, si uno puede trabajar multidisciplinariamente, tienes una visión mucho más global del contexto donde va a vivir tu producto y cómo va a resolver las necesidades y va a cumplir con los requerimientos que tiene que cumplir. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Josefina, muchas gracias por tu aporte. Es cierto que el trabajo de estos productos, estos procesos que están vinculados a la salud, va de la mano de un trabajo muy transversal, ¿no? Muy Creo que en todos los casos presentados se ha visto justamente esa interdisciplinaridad. Sí, Consuelo, sí, justamente quería compartir eso, ¿no? Siempre se habla de que sí, lo genial que es hacer trabajo multidisciplinario, interdisciplinario. Yo vengo de una formación en salud, básicamente los psicólogos somos personal en salud, y una de las cosas bastante complejas para nosotros era justamente, por ejemplo, cuando se usan metodologías de diseño de user design, ¿no? Cuando se trabaja con los usuarios, por ejemplo,
hay como una línea delgada entre cuando se trabaja desde esa perspectiva, desde esa metodología, y por ejemplo desde la visión de un personal de salud, esos son considerados estudios observacionales. Entonces, cuando se habla de un estudio observacional, pues desde el punto de vista del personal de salud, que si lo miran con esos ojos, hay otra serie de consideraciones que tienen que tomarse, se tiene que pasar por un comité de ética, se tiene que asegurarse de contar con todas de cubrir no maleficencia, beneficencia, justicia, una serie de criterios éticos que definitivamente siempre van a estar allí, pero la metodología a veces no nos ayuda justamente a poder como integrar todas estas consideraciones que se ven, por ejemplo, desde el punto de vista de salud. Y justamente creo que este tipo de falta de conocimiento de un lado y del otro, ¿no? De cuál es el objetivo, porque, claro, el personal de salud siempre está haciendo investigación orientada en el paciente o en la persona, lo cual es genial, pero cuando se ve desde el punto de vista de diseño para los usuarios, es básicamente el enfoque en el producto. Y a veces esa línea delgada entre lo que es el sujeto y el objeto de análisis, creo que es lo que se enreda a veces y que definitivamente todavía creo que hay retos ahí que cumplir justamente para que se entienda mejor cómo es que la mejor manera de abordar. Existen también algo que se conoce como biodiseño, que son metodologías que también se usan, pero que creo que todavía hay bastante trabajo conceptual también que desarrollar en cuestión de metodologías. Es muy interesante, ¿no? Por la experiencia que ustedes manejan y tienen ya trabajando dentro de diseño y salud, es muy interesante cómo es que han podido percatarse de que estamos en el camino de poder resolver este trabajo interdisciplinario, pero todavía faltaría, digamos, algo que adicionar para poder mejorar esta comunicación. Diría también inclusive que es como evitar el reproceso, ¿no? Para poder ser más efectivos justamente con el resultado, más efectivos también para poder brindar ese desarrollo que tanto uno espera, ¿no? Además de otras problemáticas internas que puedan resultar en el proceso del desarrollo, que definitivamente son amplias. Estamos hablando de salud, ¿no? Y va dirigido ya a humanos. Pablo, desde tu experiencia. Sí, Oh. sí, Josefina. No, disculpa, antes de que pasemos a otra cosa, solamente para amplificar el punto de Fanny que me parece clave. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Fanny porque en mi experiencia nosotros trabajando como diseñadores, trabajando con profesionales de la salud y tratando de desarrollar aspectos de la investigación, ya sean evaluativos o exploratorios, claro, uno desde el punto de vista de diseño está súper establecido que lo que tú estás mirando es el objeto y muchas veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, el objeto no le pone ningún riesgo a la persona. En el fondo, ellos van a usarlo y te van a decir lo que piensan, ¿cierto? Sin embargo, desde un lado de la salud, claro, hay todas estas barreras que están puestas muy correctamente para salvaguardar a las personas que van a participar en tu estudio. Entonces, muchas veces hay que dedicar mucho esfuerzo, mucho tiempo en conocer cómo trabaja la persona de la otra disciplina, entenderse, como casi que empezar a hablar un lenguaje común y ahí encontrar una manera de avanzar dentro de todas estas barreras. Hay veces que es como, ok, el tipo de evaluación no le vamos a llamar así, le vamos a llamar así, y lo vamos a hacer con estos métodos, y en el fondo poder llegar a un acuerdo. Hay mucha negociación como para poder llegar a poder avanzar, porque muchas veces son dos lados que no están tan acostumbrados a trabajar juntos, entonces no está tan establecido en el fondo cuál es el territorio común en que todos hablamos el mismo lenguaje. Sí, no es el territorio común y es como
Yo cedo, tú también puedes ceder algo, ¿no? Ya, está bien, ahora cedí, pero la próxima cederás tú. El asunto es que tenemos que lograr terminar el proyecto. Bueno, yo quería pasar también a Paulo, ¿no? Que nos mostró algunos de sus proyectos, algún piloto que tiene y también otros que ha podido experimentar con humanos. Paulo, ¿qué te parece Sí, esta? de hecho, segundo todas las opiniones que se han dicho, en la última con Fanny, pienso que una de las estrategias podría ser tener algún tipo de entrenamiento o capacitación para los comités de ética respecto al biodiseño y a los dispositivos médicos, porque desde los prototipos que les mostré, varios de ellos, incluso uno, tuve que lidiar con el comité de ética de una red nacional, la DIRIS Lima Centro. Y fue bastante lento el proceso precisamente porque los miembros de comités de ética pues son o profesionales de salud o incluso puedes encontrar psicólogos, sociólogos, personas que no están nada relacionadas a la manufactura y al diseño de dispositivos médicos. Entonces ellos se enfrentan a diario con protocolos que son simplemente, bueno, los típicos protocolos, ¿no? Pruebas en humanos o quizás procesos estadísticos para obtener alguna conclusión o observación. Pero cuando se topan con algo que es tecnológico, no saben cómo reaccionar, no saben no saben qué puede ser una referencia del riesgo del dispositivo, por ejemplo. Incluso nosotros le decíamos, lo hemos validado en laboratorio, lo hemos validado en pruebas, no entendían porque no es su lenguaje, no es cotidiano para ellos. Y este proceso de aprobación ética nos llegó a tomar hasta 6 meses, lo que usualmente son 2, nos tomó el triple de tiempo porque tenían mucha resistencia a dejarnos pasar, y encima era solamente un piloto, solo eran 10 personas. Entonces esto incluso no solo nos ha pasado en la DIRIS Lima Centro, sino también en el Comité de Ética de Cayetano Heredia. No conocen lo que es en sí, o quizás no quieren asumir la responsabilidad de lo que sería la prueba de un dispositivo biomédico. Y entonces por ahí habría que haber algún tipo de capacitación, formación para estos comités que podría ayudarnos a hacer este filtro un poco más rápido. Y por el lado de Sandra también sí, estoy de acuerdo. De hecho, hace poco me pasó una experiencia respecto a aplicar estos estándares de manufactura desde el inicio. Concursamos con el proyecto RESP IoT a ASME iShow, que ASME es la Asociación de Estándares de Mecánica de Estados Unidos. Ellos tienen un curso que se llama iShow, que es de innovación de hardware social, con impacto social. Fuimos con RESP IoT, que es este sistema de medición remota de signos vitales, lo queríamos aplicar en zonas rurales, pero al momento de llegar donde el jurado, que precisamente era un ex gerente de General Electric Healthcare, una de las grandes empresas de Estados Unidos, lo primero que nos dijo es, ha seguido el ISO 13845, que es el ISO de manufactura de dispositivos médicos, lo sabes a detalle, a rajatabla, lo conoces así, qué parte es aplicado aquí, qué parte es aplicado acá. Me empezó a apuntar por cada uno de los ítems de ese ISO, que yo he revisado, pero pues, de manera muy superficial, y pues es muy extraño que en el Perú, dentro de desarrollo de dispositivos, desde el inicio de un prototipo estés ya aplicando optimización de manufactura guiada por estándares. Es muy extraño, es decir, aquí o sea, fabricamos y punto, y si tenemos suerte de pasar de un prototipo, empezamos recién a ver ciertos estándares, pero no desde el inicio. Y de hecho, en las currículas, o al menos en donde yo enseño a mis estudiantes, recién ver estándares viene en los últimos ciclos. Al inicio es todavía son indiferentes a eso. Entonces pienso que también otra estrategia podría ser poner los estándares desde el inicio, incluso desde nosotros como docentes, formarnos en esos estándares para desde ya decirles, mira, tu manufactura tiene que ser óptima desde ahorita. No vas a hacerme una impresión 3D vana o un diseño por aprobar. Si quieres que esto llegue a algún punto, tienes que empezar a conocer esa regla desde el inicio. Qué genial comentario, ¿no? Yo les agradezco, ¿no? A Sandra, Josefina, Paulo, Fanny, por esta primera ronda con la pregunta número 1 que ha abierto, me imagino, mentes a todas las personas que nos están escuchando, porque el desarrollo del diseño en salud, bueno, ahora abordando dispositivos y sistemas orientados a la medicina, tienen que ver no solamente hacia el final, cuando ya el producto va a llegar a hacer las pruebas o validaciones. Qué interesante ver que todo
todo es a través de este tipo de normativas que hay que tomar en cuenta desde el inicio, pero no son cualquiera, ¿no? No son cualquier normativa, ¿no? Sino es justamente estas normativas ISO que puede abrir una puerta a ese dispositivo para que pueda ser usado finalmente por el usuario final, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar por la siguiente pregunta que me parece que también nos va a permitir continuar con esta temática tan interesante, porque aquí viene justamente esa parte, ¿no? Que es un poco dolorosa, ¿no? ¿Qué dificultades, ¿no? se deben afrontar como diseñador de dispositivos médicos, servicios y o sistemas de salud que interrumpen el desarrollo creativo para finalmente llegar a su concepción final? Por favor, siéntanse libres de participar. Bueno, voy a comentar algo, tal vez retomando un poco de la primera ronda, lo que yo traería en uno de los puntos es la comunicación en el equipo de creación, diseño, desarrollo. Bueno, yo soy ingeniera biomédica y mi papel en este tipo de proyectos generalmente es muy articulador desde una formación que nosotros tenemos orientada a comunicarnos con médicos, diseñadores, ingenieros de diferentes áreas, administradores, ¿cierto? Un poco más desde esa visión ha sido el papel de llevar un poco la armonía y encontrar un punto común en estos puntos de desarrollo, pero también es difícil o una barrera que a veces encontramos es algo que tú también mencionaste ahorita y es el tema de los reprocesos. Tiene que llegar un momento en el cual alguien en algún punto, dependiendo de la metodología de diseño que se esté llevando y de desarrollo, vamos a tener que hacer un control, ¿cierto? Un control en el cual sea con el usuario, como mencionaba Josefina, para la usabilidad del dispositivo o para los componentes técnicos, etcétera, donde diga, bueno, esto no cumple. Y no cumple es un momento en el cual de pronto puede haber un pare porque de pronto no tenemos la solución a mano. Entonces, es ese momento bueno, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos que reprocesarlo, hay que pensar diferente, a veces estamos cerrados en una sola opción de diseño, entonces de pronto también saber abrir un poco la mente, abrir estrategias distintas y ahí también encontrar dentro de la multidisciplinaridad diferentes caminos para poderlo desarrollar. Otra barrera es la investigación o el desarrollo, diseño, desarrollo en salud. Lo mencionamos ahorita, está muy relacionado con la parte regulatoria. Particularmente en Perú, no hay un camino claro de aprobación de dispositivos médicos, principalmente equipos médicos, desarrollados en el país para obtener su registro sanitario, ¿cierto? Es un camino que todavía no está completamente claro y que no tenemos como todo el ecosistema funcionando para que esto se dé de una manera fluida. Entonces, cuando hacemos diseño de estos tipos de dispositivos, vamos a tener que pensar en cómo vamos a llegar finalmente al mercado pasando esa barrera del registro sanitario, ¿cierto? Entonces, creo que ahí es también un punto que puede dificultar un poco este proceso. Muchas gracias, Sandra. Sí, ¿no? Nos abres los ojos, ¿no? A todos los que estamos haciendo diseño, dispositivos, equipos médicos. Ese es un camino que es un trabajo más, ¿no? Un plus y también que tenemos que también acudir y poder resolver. Por favor, los siguientes panelistas, Sí, quizás yo Fanny. también quería justamente también comentar ahí, ¿no? De que hay que entender que en el caso de las responsabilidades, que hay que, un poco para ahondar un poco en este tema, las responsabilidades, cuando uno hace un producto relacionado a salud, las responsabilidades para el fabricante no acaban en la comercialización, ¿no? Sino que tiene inclusive que entrar en tecnovigilancia, ¿no? Entonces se tiene que pensar más en un ciclo de vida del producto que estás generando, que es un tanto más retador, pienso yo, que cuando estamos hablando de otros tipos de productos o productos de uso más de consumo general. Y creo que eso también afecta mucho la creatividad.
Puedo pensar, por ejemplo, en mi caso, desde el punto de vista de cosas como los materiales, ¿no? Uno tiene que ser bastante conservador, no poder, y lamentablemente, ¿no? Porque para innovación uno quiere llevar al mercado productos nuevos y tanto, pero a veces hay limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, tipos de materiales, uno tiene que, desde el material, antes incluso ¿no? Desde el insumo, tiene que estar, tiene que ser de grado médico, ¿no? Entonces todo eso hace que también la innovación sea mucho más lenta comparado con otros aspectos, ¿no? Pero como dicen, vamos lento pero con pie firme, ¿no? Creo que eso es lo que hay que siempre estar, pensar en eso, ¿no? Y acostumbrarnos a de que, bueno, esa es la situación cuando trabajamos en temas médicos, ¿no? Sí, ¿no? Eso es como hacer garra, pues, ¿no? Porque definitivamente la carrera en ingeniería biomédica y en sí, ¿no? Las especialidades en salud, ¿no? Orientados a dispositivos y equipos médicos, ha ido creciendo, ¿no? El último 2, 3 años, ¿no? Y también el interés, no solamente de los profesionales en desarrollarlo, sino también de los estudiantes en querer ser adelante, ¿no? Un aporte también para la biomedicina, la ingeniería biomédica, ¿no? ¿Qué les parece, Josefina, Pablo? Sí, los escucho. Sí, desde mi lado, también escuchando las opiniones de Sandra y Fanny, sí, en el Perú no se cuenta con las líneas regulatorias para poder tener un dispositivo. Y a mí me pasa mucho, cuando estoy dictando la clase de Fundamentos de Biodiseño, el objetivo de los estudiantes es generar una idea a partir de una problemática para crear un prototipo. Al final del ciclo tienen que tener un prototipo. De baja fidelidad, no se les pide que tampoco creen algo de la nada. Pero una de las limitantes para su creatividad y desde el arranque es no tienen que hacer nada, ninguna de sus ideas puede ser invasiva. Y esto es porque no hay una clasificación de dispositivos en Perú. Bueno, en Estados Unidos, Reino Unido, ellos ya tienen una clasificación. En Estados Unidos es clasificación 1, 2, 3, y en la medida que va avanzando la invasividad, ¿no? Entonces, clasificación 1 son generalmente de monitoreo nada más, o son accesorios que puedes vestir. Y incluso en el Concilio Europeo es un poco más abierta esta clasificación. Pero en Perú no tenemos ningún tipo de eso, entonces si hacen algo invasivo, desde ya no pueden, ellos tienen muchas ideas, incluso algunas suenan muy originales, pero si ya tocan, no sé, si tienen que extraer sangre, si tienen que tomar algo o colocarse dentro, ya no pueden hacerlo, eso no va a ir. Por ejemplo, muchas veces sugieren también utilizar calor, porque tienen algunas medidas terapéuticas. No, porque no puedes probarlo. También ven que encuentran artículos de dispositivos que usan electricidad para calmar dolor muscular. No pueden ir por ahí porque tampoco... estas cosas se han hecho en otros países, pero desde ya acá en Perú tenemos que cortarles ahí porque ya es una limitante para su solución. Entonces, por ese lado, el no tener una regulación clara respecto a qué se puede hacer y qué no, hace que ya estés limitado. Y luego, por supuesto, está siempre los recursos, el alcance, el tiempo. No es tan simple conseguir financiamiento para hacer un dispositivo biomédico. Tienes que tener buenas instituciones detrás de ti para que te den un soporte. Tienes que tener un equipo multidisciplinario, como lo hemos visto aquí. O sea, no te van a dar financiamiento de buenas a primeras, y pues hacer un dispositivo biomédico de manera seria requiere un financiamiento fuerte, al menos desde el inicio. Sí, ¿no? Me parece que Pablo ha transparentado esas dificultades que no solamente están vinculadas al diseño en sí, sino también está vinculado pues a toda la etapa desde el inicio hasta el final, ¿no? Que realmente va a abarcar Estado, institución y usuario, ¿no? Comercialización. Josefina, te escuchamos. Sí, no, una cosa que estaba pensando con respecto al punto de que, porque o sea, siento como que la conversación está centrada básicamente en que hay veces que la innovación va más rápido o sea, va mucho más rápido de lo que puede ir la regulación y estos procesos más como legislativos que se demoran muchísimo en cambiar y cuesta mucho un poco ir actualizando esas cosas. Y uno como diseñador o como
profesional, quizás en una universidad o en un centro de estudio, no tenemos la formación como para realmente afectar cambio a las políticas públicas o para llegar, en el fondo, poder proponer cambios a la legislación que nos hagan cambiar estas regulaciones o actualizarse o, en el fondo, dar respuesta a lo que finalmente hay toda una comunidad de diseñadores que están viendo soluciones que no se pueden implementar porque hay reglas que dicen que no. Y también, o sea, yo personalmente lo vi en este proyecto que presenté, que hablé brevemente. Al principio del proyecto hicimos una encuesta muy simple como para entender visiones sobre los tests y las instrucciones. Y una cosa que salió muchísimo, fueron como 100 personas de miembros del público que respondieron la encuesta, y una cosa que salió muchísimo era que la gente decía, ¿pero por qué tanto plástico? Que eso está súper instalado, o sea, y en el fondo no tienes que ser ecologista para pensar por qué viene con tanto plástico esta cuestión. Y uno como usuario final lo siente, y uno piensa, tiene que haber, ok, probablemente hay muy buenas razones por las cuales algunas partes de esto es de este material, pero tiene que haber alguna manera de mejorar el producto que tenemos ahora, y esas ideas realmente existen, solamente que es toda esta reglamentación que cuesta muchísimo cambiar. Eso. No sé si aporto mucho a la conversación con este comentario, pero eso fue lo que me hizo pensar todas estas ideas que están saliendo. A mí me parece muy interesante, la verdad, ¿no? Porque ahí tú verás, ¿no? Dentro del desarrollo que uno embarca, ¿no? Inicia para poder llegar a un dispositivo, un equipo médico, ya sabemos las dificultades, las hemos escuchado, ¿no? Y además, ¿no? La que mencionas que también es preocupante, ¿no? Donde nosotros sabemos que debemos tratar de reducir lo máximo posible el uso de plástico, ¿no? Pero como ya cargas toda esta presión de cómo hacer que funcione algo de uso humano y más todavía, ¿no? Pensar en que no debe afectar, ¿no? A la persona mientras que la pruebas, pues ya esa parte queda muy secundaria, ¿no? Ya los productos en plástico ya queda muy secundario, ¿no? Creo que todo está más orientado en que funcione, en que se valide, ¿no? ¿Qué les parece ese aporte? Sí, hay una cosita que quería aquí también Sí, tomar, Sandra, te me pareció escuchamos. muy interesante de lo que mencionaba Josefina, de hecho, y es relacionándolo con lo anterior, hemos tenido que hacer fuerza para generar un impacto regulatorio en el país, como diseñadores y grupos de desarrolladores, porque efectivamente la tendencia a nivel nacional y regional se está moviendo hacia impulsar esta industria de diseño y desarrollo en la salud. Y dentro de esto hemos tenido una evolución regulatoria, todavía falta, pero hemos tenido una evolución regulatoria. Precisamente justo estábamos poniendo con Fanny y con Pablo algunos links tenemos, por ejemplo, ya en el país el Decreto Supremo 2003 de 2020, que recién pudo ser reglamentado el año pasado debido a la pandemia, que nos habla, por ejemplo, de las reglas de clasificación y principios de seguridad y desempeño de los dispositivos médicos, ¿cierto? Que ya al menos da unas luces de cómo debemos proceder y de cómo se clasifican los dispositivos según el riesgo en 4 categorías del mismo, ¿cierto? En este sentido, hemos ido avanzando y seguimos haciendo esta fuerza para que el impacto regulatorio se vea pronto y podamos tener también un camino mucho más claro para llevar los dispositivos al mercado. Claro, esa sería una gran oportunidad, ¿no? De repente ese se fue el primer paso de esta primera legislación, ¿no? Al menos para el país, ¿no? Para el Perú. Y hacer una continuación, ¿no? Sobre ello, ¿no? Por eso mencionaba al inicio de nuestra conversación que estos cambios se han dado a raíz de los últimos eventos, pues, ¿no? La gran necesidad de
apoyo que se requiere, ¿no? en salud, y por qué no, también aplicado con el diseño, ¿no? Porque el diseño pues está en todos lados, ¿no? Y es interesante también aplicarlo en ese aspecto interdisciplinariamente con el área de salud. Justo vinculando estos links ¿no? de legislaciones que ya están en nuestro país, ¿no? Inicialmente, quisiera vincular esta última pregunta que creo que también va a aportar mucho, ¿no? Con respecto a la experiencia que ustedes tienen, y a la vez también va a aportar con respecto a cómo vamos, ¿no? Cómo vamos no solamente con el ánimo, que definitivamente es súper alto, sino también cómo vamos para poder realmente contribuir y continuar en el diseño a través de estos proyectos en salud. Bueno, esta tercera pregunta está orientada a cómo podríamos aportar, ya no solo de diseño, sino desde la gestión, ¿no? Desde la gestión en diseño, la aprobación de estos permisos de ley que permitan la fabricación de dispositivos médicos, de servicios y o sistemas de salud en nuestra región, ¿no? Josefina, sé que tú eres de Chile, ahora estás residiendo en el Reino Unido, pero desde tu perspectiva me gustaría de repente que tú inicies ¿no? este conversatorio de esta pregunta, porque estamos hablando ya de nuestra región, ¿no? Y cómo podríamos hacer, ¿no? Desde la gestión del diseño, qué herramientas tenemos, ¿no? Que podrían aportar. No sé si me siento muy capacitada para responder la pregunta, porque desde mi... creo que como que la gestión del diseño en el fondo nos habla de casi cosas como más de administración, como de design thinking, y yo creo firmemente que en la especialización, digamos, y en tener un acercamiento que es distintivo en el fondo, y que uno sabe cuál es el fuerte de lo que uno está haciendo. Entonces, y además, como hemos escuchado ahora, el proceso de diseño de dispositivos médicos es súper complejo. Así que no sé si tengo algo nuevo que decir. Quizás se me va a ocurrir algo cuando aquí los colegas empiecen a Claro que sí, claro que aportar. sí. Por favor, siéntanse libres de participar. Muchas gracias. Sí, quería Sí. un poquito retroceder para poder avanzar. No es tanto, yo pienso, o sea, tienen sus razones, ¿no? Porque definitivamente hay todo un tema que tiene que ver con el peso de la evidencia para poder hablar de riesgo, ¿no? Entonces, digamos que en muchos sentidos tenemos que hacer camino al andar. Y yo pienso que la única solución es pues seguir trabajando estos temas, ¿no? Desde el punto de vista de toxicología, realmente siempre se trabaja lamentablemente bajo experiencia, ¿no? Es muy difícil hacerlo a muchas cosas, determinarlas a priori, y más bien se tiene que determinar después, ¿no? Y mucha de la legislación actual, justamente el espíritu es de proteger, y eso es lo que nos lleva a ser tan conservadores al momento de proponer innovaciones. Entonces, bueno, creo que tratar de encontrar ese balance es justamente lo que nos puede ayudar a sobrellevar las nuevas actividades, y también un poco pensar, entiendo que por ejemplo existen otros modelos en el mundo en los cuales se pone más el peso de las responsabilidades sobre el usuario, por ejemplo Japón, incluso en la misma Unión Europea, digamos que se diferencia un poco mejor, también son sistemas un poco más antiguos, ¿no? De seguimiento, en los cuales ya se está aprendiendo un poco
a separar, ¿no? estas responsabilidades con respecto a hasta qué punto tiene que mantenerse digamos, en la cancha del fabricante y hasta qué punto ya son los usuarios finales los que asumen ciertas responsabilidades, ¿no? Y también pienso que otro tema importante que tiene que ver también que de alguna manera nos afecta y que, bueno, lamentablemente la pandemia sí ha abierto mucho los ojos sobre cómo funciona este sistema, que es bastante lento, y justamente en crear estas redes, ¿no? Multidisciplinarias en las cuales se pueda ir avanzando. Creo que eso también sería como una solución, ¿no? Poder conocerlas más. Claro, desde el momento que ya empezamos a conocerlas más, yo creo que ya comienza a hacer un avance, ¿no? Ya sea al final de la carrera, al inicio de la carrera o en la práctica, ¿no? Pero ya desde que uno las empieza a conocer, ya las hace propias. Por ejemplo, ahora las que han compartido, los links que han compartido ustedes en el chat, muy interesante de algunos de ellos, y seguramente le va a abrir más interés todavía a los oyentes, ¿no? Inclusive diría yo que este ISO que nos compartió hace un momento Paulo, si es posible también, por favor, Paulo, compártenos el ISO completo ahí en el chat para que los participantes, ¿no? y oyentes puedan también acceder a ellos y conocerlos desde ya, desde ahorita. Podrán ver el ISO, pero para ver el manual hay que... No, solo el ISO, ¿no? Yeah. Por favor, alguien más desea, estamos como, no, con esta pregunta tan interesante que es sobre cómo se podría aportar, ¿no? desde esta gestión en diseño, la aprobación de esos permisos de ley que permitan la fabricación de dispositivos médicos y o sistemas o servicios, ¿no? en nuestra región. Consuelo, yo pienso que totalmente de acuerdo con Fanny, creo que es trabajando que vamos a poder aportar, generando experiencias con lo que hemos desarrollado, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, tanto nosotros como otros grupos de trabajo en el país han permitido abrir estos caminos que ya se han ido allanando para lo que viene en el futuro. Y así a medida que vayamos teniendo nuevos desarrollos, nuevos diseños, nuevas formas de hacer las cosas, también los entes reguladores van a ir teniendo más bases para generar una parte mucho más estructurada. Igualmente, en cuanto a la gestión, hay dos puntos clave que quiero resaltar. Uno es el trabajo con los abogados. Para nosotros ha sido muy útil acercarnos a ellos y que ellos trabajen de mano con nosotros. A veces cuando estamos trabajando de pronto un proyecto de diseño, no se nos ocurre, bueno, se nos ocurre obviamente el diseñador, tal vez un ingeniero, un profesional orientado de salud, un médico será, ¿cierto? Pero un abogado, a veces pensamos, "No, ¿para qué?" Pero sí, realmente a nosotros nos ha servido bastante para ponernos en todo el contexto de esta gestión de las aprobaciones de los dispositivos. Y también un profesional encargado de la gestión tecnológica, bueno, tú misma lo ves por experiencia, ya que es lo que te gusta hacer, probablemente ha sido algo que nos ha enriquecido bastante y que nos ha abierto este camino de cómo, por ejemplo, los niveles de madurez tecnológica pueden también ir dándole una estructura a este proceso de diseño y desarrollo y va teniendo también de la mano toda la parte documental y de estructura que debe tener el proceso. Entonces, nada, avanzando cada uno de los proyectos y con las experiencias vamos a poder aportar a todo este tema de aprobaciones. Sí, muy interesante, ¿no? Es cierto, ¿no? Cuando hacemos justo este círculo, ¿no? De poder trabajar con los profesionales precisos que puedan integrar este equipo para lograr el éxito o lograr realmente el desarrollo que queremos obtener. No pensaríamos que un abogado, yo también me siento sorprendida, pero pensándolo bien es lo que uno ve al último, pero hablando de tantas legislaciones con respecto a dispositivos o equipos, se tenía que también acudir a esa información desde el inicio, ¿no? Y así estar claros de que por qué camino tenemos camino que seguir, ¿no? Por qué lado es el camino que debemos ¿no? abordar y poder llegar realmente, ¿no?
Sí, escucho, Paulo quizás, o Josefina, los escucho. Sí, para volver a mi punto, quizás un poco repetitivo, pero y creo que es un poco lo que estamos conversando acá, que creo que em, cuando em, formamos diseñadores, muchas veces escuelas de diseño como que en el fondo hay como un egocentrismo de, yo el diseñador, creativo, métodos de diseño, innovación, voy a venir a inventar algo nuevo. Y es súper importante, creo, o sea, ha salido súper claro acá que el tema de las especialidades, o sea, uno tiene una formación que te da herramientas para hacer una cosa y eso uno lo usa al servicio para dar una solución a un problema, pero el diseñador no tiene todas las respuestas y métodos como el design thinking y todos estos métodos en el fondo donde se han empacado métodos de diseño para profesionales que no son el diseño, como que en el fondo muchos diseñadores caen en esta ilusión de que podemos hacer todo, podemos hacer empresarios, y necesitamos gente que tenga distintas especialidades al final, o sea, como dijeron los abogados, personas que tengan mucho conocimiento de regulación, o sea, gente que te pueda ayudar a navegar un poco el paisaje y poder llegar a una solución viable y que en el fondo para llegar a los permisos de ley, etcétera, hay que aprender a hablar otros idiomas, porque eso, creo que hay disciplinas que tienen expectativas y uno como diseñador muchas veces no está equipado para, para, llegar a esos requerimientos. Entonces, nada, pues, y bueno, y en eso también creo que por eso también es complicado, porque para tener estos recursos y tener acceso a equipos multidisciplinarios hay que tener fondos y hay que estar en centros de investigación y en el fondo ahí es donde en los filtros de muchas ideas que son muy innovadoras y que ideas brillantes de diseño, pero desarrollar esas ideas finalmente, claro, hay muchos factores que influyen. Es muy cierto, ¿no? Josefina, ¿no? Ahí es donde de repente uno podría decir en el camino se me fue la idea, ¿no? Con tantas Claro. regulaciones y con tanto, ¿no? que conocer y aceptar, y además hablamos al inicio de que teníamos que ceder y a la vez aportar, ¿no? Y entonces pareciera que en el camino, ¿y dónde se quedó el diseño, ¿no? Pero lo cierto es que en este campo, al menos de la salud, corresponde un poco, ¿no? A los diseñadores tener esa amplitud, ¿no? De poder trabajar interdisciplinariamente, conocer estas legislaturas, ¿no? Estos ISOs que son importantes para poder crear y poder finalmente llegar a la innovación. Además, esta gestión, ¿no? Muy importante conocer también que la gestión tecnológica puede ser muy útil, ¿no? Para poder llevar nuestras ideas o, digamos, próximos equipos o dispositivos médicos al usuario final, ¿no? Sí, Consuelo, un poquito para aportar el tema, ¿no? De que es caro. Y un poco regresando a los temas de estándares, INACAL en verdad hace un esfuerzo importante por tomar algunas de las normas ISO, y la 13485 sí está disponible en la sala de lectura, y ahí les he dejado el vínculo a todos los desarrolladores y los chicos que estén por aquí, que estén interesados. Les recomiendo abrirse una cuenta y por lo menos entrar a mirar. Definitivamente si toman, por ejemplo, la NTP, que es la norma técnica peruana, INACAL ya la ha convertido en una norma peruana en base a la ISO 13485. Entonces, si quieren revisarla, les recomiendo más bien usar la versión de INACAL, que cuesta 87 soles versus los 300 no sé cuántos libras de Buen Serbia, dato. no me acuerdo en qué, sí está es mucho más Francos caro suizos. el internacional, ajá, está. Francos suizos, es por ahí con los euros, más o menos, francos suizos. Sí, o creo que es francos, sí, me parece que está sí, no me acuerdo, pero es mucho más caro, ¿no? Entonces,
Y definitivamente, claro, la traducida es también la que normalmente son los abogados administrativistas, ¿no? Los que seguramente te van a decir, te van a orientar hacia que tienes que usar lo que está ya, digamos, en el Perú, ¿no? No. Sí, muchas gracias por compartirnos también este link, ¿no? Estos links no solamente los vamos a tener acá en el chat Zoom, sino también voy a asegurarme de que se encuentren también en la plataforma Facebook, donde se está transmitiendo en vivo este panel tan interesante que es de diseño y salud. Pablo, por favor, cuéntanos desde tu experiencia también. Ah, Por favor, te escuchamos. bueno, desde el lado de la gestión de diseño, pienso que quizás sería adecuado establecer cierta metodología de diseño que se ajuste a las necesidades del Perú. Es decir, no, el diseño como se hace fuera es como con las herramientas que ellos tienen, con las ventajas que ellos tienen, quizás algo que se ajuste más a la realidad del Perú sería lo adecuado. No sabría cómo, no soy diseñador, pero las metodologías que generalmente se aplican, ¿no? Design thinking y todo ello, nos ayudan a generar ciertas propuestas de valor, pero no son, diría que no llegan a tener el impacto debido a todos estos obstáculos que tienen. Quizás algo que se ajuste más a todo este esquema que tenemos que enfrentar podría ayudarnos a tener más éxito en esa travesía. Es solo una idea general, obviamente no puedo especificar porque no soy diseñador industrial, pero quizás tener esta conversación viendo ya todos los obstáculos que hemos comentado y ajustar las metodologías podría llevarnos a más. Claro, ¿no? Bueno, definitivamente no compartimos esta sala con diseñadores industriales, pero sí diseñadores, ¿no? Josefina es diseñadora, comunicadora también, está en el campo del diseño, y los presentes, ¿no? Varios de ellos que se encuentran ahora viendo a través de la plataforma Zoom. Pero en sí, Pablo, tú has tenido también experiencia trabajando con diseñadores en tus proyectos, ¿no? Así como las demás panelistas, ¿no? Entonces, comprendo por qué mencionas el trabajo. Me da la impresión de que has trabajado más con diseñadores industriales que con diseñadores en comunicaciones, o diseñadores gráficos, o diseñadores... Sí, sí. Bueno, el diseño en sí tiene bueno, como que un factor humano desde el inicio de la búsqueda de los requerimientos y todo ello, y luego va hacia la parte más de la parte técnica, ¿no? De lo que va a quedar al final como el plano o boceto del dispositivo. Pero no sé, siento que quizás ahí habría alguna forma de ajustarlo, no sé, quizás atarlo más a una búsqueda científica, darle más un poco más de background basado en leyes, quizás eso podría darle un mejor soporte en adelante. Yo apoyo la idea porque por lo menos en el ámbito del diseño de información, cuando me empecé a especializar en esta área, digamos, yo también venía de una formación de diseño, entonces estaba familiarizada con metodologías de diseño, design thinking, cosas que están empacadas y en el fondo se presentan como que cualquiera puede venir y usarlo. Y el diseño de información tiene modelos que son específicos de la subdisciplina, porque responden a las cosas que la subdisciplina pone el enfoque. Entonces, no me sorprendería que en el fondo para un diseñador de dispositivos también no es cualquier modelo que uno puede llegar y aplicar. En el fondo, creo que esa debe ser la belleza de trabajar con alguien que es experto en diseñar dispositivos, que como que casi que lo hacen tan bien que ya han desarrollado su propio modelo y van adaptando quizás una metodología conocida de diseño, pero al irla aplicando en un área puntual, va cambiando, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene mucho sentido en el fondo la idea de pensar en las metodologías que usan los diseñadores de dispositivos y un poco tratar de hacerlas más específicas quizás y de todas maneras adaptarlas al contexto en que se usan, los contextos de país
el acceso a los recursos, como estábamos hablando, los estándares o las ideas instaladas que hay en torno a la regulación. Todas esas cosas afectan finalmente dónde se puede ir con el diseño. Entonces, hace mucho sentido. Esa parte que mencionaste, Josefina, hace un minuto, que es esa metodología que uno puede crear justamente con esta práctica, ¿no? Dentro del campo del diseño, donde se hace, ¿no? Repetitiva, donde ya sabes qué aspectos debes considerar para poder realizar un dispositivo médico en el diseño, ¿no? Tiene que ver mucho con esa constancia, ¿no? Esa constancia de poder identificar qué elementos debes abordar desde un inicio para considerar los siguientes, además de, ¿no? Los aspectos que han mencionado los panelistas presentes y, bueno, los panelistas que han, ¿no? explicado desde su experiencia, pero ciertamente sí, ¿no? Yo podría darte la razón allí, ¿no? Pablo mencionó que habíamos trabajado uno de esos dispositivos que él presentó y efectivamente, ¿no? se puede concebir, ¿no? Una metodología ya aplicada, ¿no? A ese tipo de proyectos, porque ya sabes desde el inicio que vas a trabajar con, o si no es con mecánica o con electrónica, o de repente software. Entonces, toda esa parte de ingeniería que está implícita dentro del proyecto desde el comienzo, entonces te genera, ¿no? Ya una metodología anticipada, ¿no? Desde el diseñador, ¿no? Que ayuda, de repente también ayuda y ayudaría a muchos si están presentes, ¿no? Los interesados en este campo del diseño en dispositivos, tomarlos en cuenta, ¿no? Porque esto se convierte como en una biblioteca, ¿no? En una biblioteca para poder considerarlos y poderlos tenerlos como una base para poder abordar otro de los proyectos, ¿no? Y así también aportar con ese conocimiento, esa información que ya uno acumuló. Bueno, muchas gracias por ese comentario, me ha parecido súper. Y yo les pediría, ¿no? Les pediría que este panel realmente no dejar que este panel se cierre sin escuchar sus últimos comentarios, ¿no? Sus últimos, como un resumen de este compartir, ¿no? De este conocimiento compartido que me ha parecido a mí enriquecedor desde el momento que comenzaron a hablar de las legislaturas y de los ISOs que realmente se pueden pasar por alto, ¿no? Se pueden pasar por alto. Se están impartiendo desde la ingeniería biomédica, como nos compartió Sandra desde el inicio del ciclo, mientras también en Cayetano se está impartiendo quizás más aplicado en los últimos ciclos, pero nuevamente, ¿no? Para los interesados ya tenemos acá compartido en el chat para que puedan irlos conociendo. Por favor, los escucho con un pequeño resumen de, quizás quieran ustedes brindar también a los, ¿no? A los oyentes que están invitados el día de hoy y que participan con nosotros. Bueno, yo más que todo agradecer el espacio que se ha abierto aquí para dialogar, conocer. Yo llevo, digamos, poco tiempo, o sea, soy más alguien que hace que alguien que estoy más metido en el laboratorio fabricando que otra cosa. Entonces, pero igual, siempre he estado al tanto del trabajo de Sandra, por ejemplo. De hecho, admiro mucho cómo han llevado los productos desde la PUC con su equipo. Y me ha parecido muy interesante lo que Josefina, por primera vez he escuchado de Communication Design, y me parece súper útil. De hecho, probablemente te contactes si en algún momento uno de mis dispositivos necesite este tipo de trabajo para los manuales, sobre todo usuario. Pero pues el diseño de dispositivos biomédicos tiene un viaje diferente aquí en Perú y es un viaje lleno de retos y de trabajo que tienes que ser paciente y consistente respecto a ello. Y aparte saber moverte, como dijeron, dentro de las leyes y dentro de estos marcos regulatorios, ¿no? Comités de ética, trabajo con personas, humanos, las pruebas son humanos finalmente, que también son quienes van a ser beneficiados posteriormente. Pero pues en sí hay mucho trabajo en gestión, mucho trabajo en regulaciones, mucho trabajo político. Y pues por eso en algún momento yo he considerado incluso meterme por ese lado. Pero en sí mi resumen es, hay que entrenar al comités de ética para que sepan
de qué van este tipo de pruebas. Hay que seguir empujando el carrito para las leyes y quizás crear algún tipo de metodología de diseño que se ajuste a nuestra realidad. Ese sería mi aporte final. Muchas gracias, Paulo. Voto por esa metodología que creo que todas las están llamando metodologías para hacer dispositivos médicos. Muchas gracias por ese aporte. Te escucho, Sandra, o creo que la comunicación de... Gracias, Sí, Consuelo. Sí, sí, te escucho. para cerrar también me uno al comentario de Pablo de trabajar unidos, de estar atentos a lo que estamos haciendo, de estar abiertos al trabajo colaborativo, a realmente fortalecer la investigación en este tema de salud, de diseño de salud, que, bueno, particularmente en la región es todavía joven y sobre todo en el país, está dando sus primeros pasos, apoyarnos de otras personas que tal vez tienen un camino un poco más amplio. Hemos tenido la oportunidad de compartir con Josefina, por ejemplo, que ha tenido otra experiencia interesante y que podríamos apoyarnos y traer conocimiento hacia la región para generar más desarrollo. Entonces, mi invitación es para eso, para trabajar unidos, para aprovechar estas experiencias. Si algo pudimos aprender de ese trabajo que realizamos en pandemia fue del trabajo colaborativo, de que efectivamente cuando todos tenemos un fin común tan fuerte como el que tuvimos en la pandemia, ahí se rompieron barreras de si eras empresa privada, si eras Estado, universidad, y finalmente todos éramos seres humanos y trabajamos de una manera mucho más fluida. Entonces no perder eso, rescatarlo y seguir avanzando y bueno, superando las barreras que se nos presentan. Muchas gracias por la invitación y efectivamente este tipo de espacios donde podemos conversar son muy importantes para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por realmente acompañarnos también el día de hoy con la experiencia que nos has compartido. Es muy útil para que nosotros también como diseñadores nos sentamos, ¿no?, integrados a esta gran labor, ¿no? Me encantó mucho las imágenes que nos mostraste también, donde cualquiera que las ve o que las recuerda sabe que ahí hubo un gran grupo humano que rompió barreras, ¿no? Ahí en ese momento se veía claramente que trabajaba un equipo de humanos con un solo fin, ¿no? Querer desarrollar salud. Y esas metodologías, ese desarrollo, ese deseo de poder concretar algo, creo que se llegó a concretar, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Josefina, ¿qué tal? Se me cayó el internet ahí, pero llegué de Sí, vuelta. qué bueno. Por favor, te Em, escuchamos. bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Em, Me encantó poder, ojalá, aportar con una mirada un poquitito desde, o sea, mirando hacia el mismo ámbito, pero desde una perspectiva un poco distinta. Quizás para la gente, algunos de las personas que nos están acompañando, les haya sido algo nuevo, algo que aprendieron que esto existe y empezar a pensar, en realidad sí, pues, o sea, los dispositivos médicos también necesitan un poco esta interfaz de comunicación, ¿cierto? Eh, para mí fue súper interesante ver todos los proyectos de Sandra, de Paulo, de Fanny. eh, no me había tocado aprender, como ver tanto de un poco lo que pasa antes de cuando normalmente el, la persona que está a cargo del producto se comunica con el diseñador y comunicador, digamos, para entrar en la etapa de la documentación, ¿cierto? Ahí es cuando yo tengo la experiencia de haber entrado a este tipo de proyectos. Entonces, para mí fue súper abridor de mente ver y escuchar un poco más del proceso de diseño de todos los actores involucrados, la experiencia como en terreno que tiene Pablo y también escuchar, aunque Pablo dice que no es diseñador, yo sentí una voz muy de diseñador porque como muchas barreras que los diseñadores encontramos todo el tiempo, así que lo encontré súper, súper abridor de mente
y nada, y ojalá que podamos seguir en contacto, y para mí también mucho valor poder compartir en una conversación sobre lo que está pasando en Latinoamérica y tratar de aportar desde mi experiencia, y también entender más de cuál es el desarrollo en Latinoamérica, ¿cierto? Porque como se comentó, claro, las cosas como funcionan en Inglaterra es súper distinto a Latinoamérica. Es una de las razones por las cuales yo me quedé a especializarme aquí, porque siento que mientras más sepa, más puedo aportar en Chile, que es mi país, o en Latinoamérica. Así que ha sido súper interesante, y ojalá seguir aprendiendo de los desarrollos de los desafíos locales, y ver cuál puede ser mi aporte en el futuro. Sí, claro que sí, Josefina. Nos ha encantado ver ese aporte que nos brindaste sobre tu experiencia. Ya no tanto el dispositivo en sí, sino cómo usar ese dispositivo, ¿no? Porque, nuevamente, repito, ¿no? El diseño no acaba solamente con la idea y con el desarrollo, sino el diseño acaba realmente cuando el usuario ya lo está usando, ¿no? Pero para que lo use, pues hay que llegar hasta el momento donde este dispositivo ya es la interfaz, ¿no? Ya es la usabilidad en sí, ¿no? Del acto, ¿no? De poder, no solamente sería en este caso el paciente, sino también, vayámonos también al personal médico, ¿no? Que manejan también diferentes, claro, lenguajes por cada uno en su campo, porque uno es el atendido y el otro es el que atiende, pero sin embargo, en lo que nos presentas, ¿no? En la experiencia que nos presentas, justamente tú abordas ambas áreas, ¿no? Donde realmente debe haber pues una conversación, debe haber un desarrollo y una solución que pueda acercar, ¿no? Y facilitar realmente el uso de estos equipos médicos, ¿no? Y nos ha encantado, por eso te decía, ¿no? Como yo tengo tus contactos, ¿no? Si gustas, te pediría que también lo compartas, ¿no? Para poder continuar con este trabajo, ¿no? Aunque no somos muchos quizás ahora, pero esto va creciendo, y créeme que el esfuerzo que hagamos en equipo va a dar muchos muy buenos resultados a futuro en la región, ¿no? Que Latinoamérica también va avanzando, ¿no? Va caminando. Fantástico, sí, feliz. Muchas gracias. Bueno, entonces, el día de hoy hemos tenido, ¿no? Esta grata visita de los panelistas presentes. Hemos tenido esta conversación, ¿no? De nuestro contexto latinoamericano, estas perspectivas y proyecciones sobre problemáticas de la salud. Y tenemos algunos desafíos donde nosotros tenemos que tratar de vincular, ¿no? Ver que estas soluciones se logren también con nuestro aporte en el diseño, a través de no solamente trabajo disciplinario en sí, ¿no? Sino también transversal, ¿no? Interdisciplinario, conociendo estas experiencias justamente, y viendo cómo podemos llegar hasta otros territorios, ¿no? Otros campos, no solo a nivel privado o a nivel público, sino ver que cuando se habla de salud no hay barreras, ¿no? Me encantó esa parte, ¿no? No hay barreras, sino que todos somos seres humanos que trabajamos para poder dar una solución a un bien común. Muchas gracias por el día de hoy. Les agradezco nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias. Buenas noches, Gracias a gracias. Un todos. gusto. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.